Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a iniciar este culto de oración a nuestro Señor, de adoración y alabanza a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a orar la palabra. Iniciamos como iniciamos siempre, orando la palabra. Hola, sí. Sonido. Muy bien. Dios eterno, soberano y sublime, te adoramos a ti, el único y santo Dios. En el principio, el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Confesamos delante de ti nuestros pecados, Señor, sabiendo que tú eres fiel y justo para perdonar. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad y de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Señor, no somos dignos de ti. Obra conforme a tu voluntad en nuestras vidas. Si bien todos nosotros somos suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestra maldad nos llevaron como viento. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Afirmemos nuestros corazones hacia aquel que prometió salvación y ha de cumplir. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Gracias, Señor, Salvador nuestro. Te damos gracias a ti, nuestro único Dios. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Alegraos justos en Jehová, y alabad la memoria de la santidad. Alabamos al único y santo Dios. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía.
y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Amén. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Pedid, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad, llamad y la puerta se abrirá. Aleluya, aleluya. Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. Dios mediante, en esta mañana vamos a estar entonando unos himnos que los invito a que los veamos desde la perspectiva o pensando en el arrepentimiento que debemos de tener por nuestros pecados, el perdón que le debemos de pedir a nuestro Señor y también agradecerle por ese perdón que Él nos ha concedido. El siguiente himno, en las 3 estrofas, da varios motivos por los cuales deberíamos de pedirle perdón a nuestro Señor. Como dice, por ejemplo, la última estrofa: si por la vida quise andar sin penas, tranquilo, libre y sin luchar por ti, cuando anhelabas verme en la lucha, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, sin tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y útil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si solo agrado mío he buscado, perdón te ruego, mi Señor y Dios.
Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si por la vida quise andar sin penas, tranquilo, libre y sin luchar por ti. Cuando anhelabas verme en la lucha, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Señor, mi oración. Considera mi pensamiento. Atiende a la voz de mi clamor. Muchas veces, hermanos, nuestro clamor se vuelve a son de peticiones que tenemos para nuestro Señor. Pero hoy, como se los mencionaba al inicio, que el Señor sea ayudándonos a clamarle, a orarle en todo momento también por nuestro pecado, que nos ayude cada vez a agradarle más. Atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios. Escucha, Señor, mi oración, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios. Porque a ti oraré, oirás mi voz de mañana. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti y esperaré. Escucha, Señor, mi oración, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios. Porque a ti oraré, oirás mi voz de mañana. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti y esperaré. El siguiente himno, sobre todo con su primera estrofa, sí que nos ilustra esa forma en la que nosotros pudimos adquirir el perdón. Y los invito a que hagamos la lectura de la primera estrofa, si nos la pueden poner también, por favor, del siguiente himno, El poder de Jesús.
y que meditemos en si nosotros pudiéramos ver lo que esta estrofa dice. Si pudiera ver ese amanecer, Cristo en camino al Gólgota, pecador su juez, golpes, burla cruel, clavos, colgado en cruz. El poder de Jesús, mi pecado en Jesús, ira y culpa cargó. Pero gracias al Señor y gracias a este sacrificio es que podemos decir, perdón recibo en Jesús. Ese amanecer, Cristo en camino al Gólgota, pecador su juez, golpes, burla cruel, clavos colgado en cruz, el poder Jesús, mi pecado en Jesús, ira y culpa cargó, perdón recibo en Jesús. En tu rostro el dolor señal, carga tremenda, la del mal, nada hecho vil, pensamiento ruin, cuenta corona en ti, el poder Jesús, mi pecado en Jesús, ira y culpa cargó, perdón recibo en Jesús. Ya se oculta el sol, tiembla la creación, mientras expira su hacedor. Roto el velo en nos, un clamor triunfal, todo cumplido está. El poder de Jesús, mi pecado en Jesús, ira y culpa cargó,
Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Himno 369. Cuando Cristo vino. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar yo de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar yo de su amor. Hoy quiero que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también. En la cruz donde murió por ti, y abre de ella tu corazón. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar yo de tu amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar yo de tu amor. El siguiente himno nos da una constante respuesta a todas las preguntas, a todo lo que menciona al inicio de cada estrofa. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Himno 298. Que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre, y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fuerte eficaz, solo de Jesús la sangre. Damos santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Pero para mi salud, solo de Jesús la sangre. Viene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Amén. Himno 490. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo.
Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, te dará al cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Y por último entonemos un himno que casi que también se nos convierte en una oración para nuestro Señor, pidiéndole a Él que sea el alfarero, que sea moldeándonos en todo aquello que debamos ser corregidos, que debamos ser moldeados precisamente. Que mi corazón. Que mi corazón cambie su Señor, hazme como tú, te lo pido yo. Que mi corazón cambie su Señor, hazme como tú, te lo pido yo. Tú el alfarero, yo el barro soy, moldea mi vida, te lo pido yo. Que mi corazón cambie su Señor, hazme como tú, te lo pido yo. Que mi corazón cambie su Señor, hazme como tú, te lo pido yo. Tú el alfarero, yo el barro soy, moldea mi vida, te lo pido yo. Que mi corazón cambie su Señor, hazme como tú, te lo pido yo. Vamos a orar. Señor Padre, gracias por esta mañana, gracias por una nueva oportunidad de vivir que tú nos regalas y que aparte, Señor, podemos estar comenzando semana aquí en tu templo, Señor. Gracias por ese abnegado amor que tuviste para con nosotros, Señor, porque por ese amor, por ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pudimos recibir nosotros el perdón, Señor. Ayúdanos a recordar esto siempre, Señor, y a vivir unas vidas de gratitud por esto, Señor. Ayúdanos ahora en el tiempo de predicación a estar atentos a tu mensaje. En el nombre de Jesús, amén.
Ah, bueno, qué bien. ¿Y cuántos se saben el Salmo 23? Muy poquitos, ¿no? Entonces todavía hay muchos que pueden hacer el ejercicio de aprender el Salmo 23. Entonces, recitemos, leamos, o más bien digamos de memoria el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Vamos al Salmo 51. Ya sabemos que estamos en estos domingos de noviembre en algunos salmos. Vamos a hacer en esta mañana la lectura del Salmo 51, del versículo 1 al versículo 9. Salmo 51, 1. Dice la palabra de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Y de manera especial, Señor, por este salmo que nos llama, que nos convoca una y otra vez, Señor, a un arrepentimiento genuino sobre nuestros pecados. Tú conoces, Señor, nuestra condición. Tú conoces, Señor, cómo es la lucha de cada creyente frente al pecado. Te damos gracias, Señor, porque tú has dejado tu palabra para nuestra instrucción y consolación. En esta mañana, Señor, te pedimos que nos enseñes, Señor, con tu palabra, y que obres en cada uno de nosotros ese don tuyo necesario del arrepentimiento sobre nuestros pecados. Dirígenos, Señor, en esta mañana, mientras meditamos en tu palabra. Ante todo, Señor, que tú seas glorificado, que tú seas, Señor, exaltado en medio de nosotros,
cuando leemos tu palabra, cuando meditamos en ella, cuando entonamos himnos y cánticos a tu nombre, cuando memorizamos tu palabra. Que tú, Señor, seas glorificado y que nosotros, Señor, como tu pueblo, seamos enseñados y consolados con tu Escritura. Dirígenos, pues, en esta mañana, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. En 2 de Samuel, el capítulo 11 y 12, si usted de pronto recuerda cuando estábamos estudiando 2 de Samuel, allí encontramos precisamente el pecado de David con Betsabé. Y ya había pasado por lo menos un año para cuando Natán el profeta fue y le exhortó como el Señor lo había mandado. Un año después de que David adulteró con Betsabé, Betsabé quedó encinta o en embarazo, y ya sabemos cómo David trató de engañar a Urías, esposo de Betsabé, y finalmente lo que hace David es asesinar a Urías a fin de ocultar su pecado. La pregunta es, ¿cómo vivió David durante todo ese tiempo? ¿Podía estar tranquilo habiendo ofendido así a su Dios? Y más aún conociendo la sentencia que había contra los adúlteros, que era precisamente la muerte. ¿Cómo podía vivir David durante ese tiempo? Con toda seguridad, David no estuvo tranquilo. Y este Salmo 51 precisamente se le atribuye a David, después de que él cometió ese pecado y fue llamado al arrepentimiento por parte del Señor. Aunque parezca extraño a veces para nosotros, hermanos, los textos más familiares, los textos más conocidos, creo que es uno de esos salmos, así como el Salmo 23, no son precisamente los más fáciles de enseñar. De hecho, el Salmo 51 era un salmo que Carlos Spurgeon, siempre posponía su enseñanza. Pasaba por todos los salmos. Spurgeon escribió algo que se conoce como el Tesoro de David, y es una exposición de todos los salmos. Pero cuando llegaba al Salmo 51, prefería saltarse el Salmo 51. Porque él decía que el Salmo 51 tiene tanta enseñanza, es tan profundo, que él cada vez que se sentaba a meditar en ese salmo, él decía, yo no puedo con esto. Entonces no nos extrañemos, hermanos, que a veces los salmos, incluso los más conocidos, como el Salmo 23, como este Salmo 51, no son precisamente los más fáciles de enseñar. Vaya por favor al Salmo 38 y considere una situación adicional a esto, y es que a veces el orden de los salmos no nos ayuda tampoco para entenderlos. Los salmos no están puestos en un orden cronológico, es decir, como sucedieron las cosas. Y quiero que vaya al Salmo 38 para que tengamos más o menos una idea de cuál podría haber sido la secuencia de los salmos en la vida de David, especialmente en lo que tiene que ver con el Salmo 51. Pudiéramos pensar que el Salmo primero sería el Salmo 38. Allí dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí ha descendido tu mano. Ahora vaya al Salmo 6. Salmo 6. Ese pudiera ser el siguiente. Y vuelve a decir David, todos estos son salmos de David. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Y luego de este Salmo 8, el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y después del Salmo 51, el Salmo 32. Salmo 32. El Salmo 32 ya es cuando David ha sido perdonado, y entonces ya está disfrutando de saberse perdonado.
Y por eso la primera frase del Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Volvamos al Salmo 51, ya tenemos más o menos una idea de un orden muy probable. El Salmo 51 es un salmo penitencial, se le llama así porque es un salmo de lamento, de un lamento íntimo, personal. Y en ese salmo vamos a considerar por lo menos dos partes principales del salmo. Hoy vamos a estar viendo la primera parte y en los versículos 1 al 9. Básicamente, David pide dos cosas en el salmo. 1, perdón. 2, pureza. Perdón y pureza. Y si usted piensa en esas dos palabras, hermanos, ustedes y yo sabemos muy bien que todos tenemos esas mismas dos necesidades. David tenía la necesidad de ser perdonado, pero también tenía la necesidad de ser puro. Y esas son necesidades tanto suyas como mías. Es decir, necesitamos no solamente ser justificados, sino también necesitamos ser santificados. Vamos a lo primero, que es la petición que tiene David en el Salmo, en los versículos 1 al 9, y es la necesidad de ser perdonados. Para ser perdonado, y así he titulado el sermón de esta mañana, para ser perdonado debe preceder un dolor piadoso. Si usted quiere ser perdonado, si usted y yo queremos ser perdonados, antes de ser perdonados es necesario que haya en nosotros un dolor piadoso. Y pudiéramos pensar, hermanos, y así lo medité esta semana, que ese dolor piadoso o esa frase pudiera ser bien una definición de lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento, podemos decir, es un dolor piadoso, es decir, un dolor muy profundo en el corazón que nos lleva a estar en paz con el Señor, que desea la comunión con el Señor. Entonces vamos, hermanos, a considerar en esta mañana de este salmo esos primeros 9 versículos. Y vamos a tratar de contestar una pregunta. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios para ser perdonados? ¿Cómo debemos acercarnos a Dios para ser perdonados? Y la respuesta corta es con un dolor piadoso. Y entonces cuando hay un dolor piadoso en nosotros, y este es el primer punto, nos lleva a un clamor desesperado. Cuando hay dolor piadoso en nosotros, y por supuesto es un dolor que produce el Señor, cuando hay un dolor piadoso en nosotros, nos lleva a un clamor desesperado, y eso es lo que usted encuentra en los versículos 1 y 2 del Salmo. Fue Dios quien produjo, y por favor tenga presente esto desde el principio, no fue David. Fue Dios quien produjo ese dolor piadoso en David. Y entonces ese dolor piadoso en su corazón lo llevó a clamar, como dice el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. En esos dos versículos, hermanos, vamos a considerar básicamente dos cosas. ¿Cuál es la causa de ese clamor? ¿Por qué David está clamando así? Y en segundo lugar, ¿cuál es el fundamento de ese clamor? Consideremos lo primero. ¿Cuál es la causa del clamor de David? Y la causa es la maldad de su pecado. La maldad de su pecado. Es por su pecado que David está clamando. Y David expresa esa maldad de su pecado en esos dos versículos con 3 palabras diferentes. Mire la primera palabra, dice el texto, rebeliones.
Esa es la primera palabra para expresar la maldad del pecado. Rebelión es transgresión. Rebelión es cruzar el límite. Es cruzar el límite de la santa ley de Dios. Rebelión es declararle la guerra a Dios. Y la verdad es que cada uno de nosotros hacemos así cada vez que usted y yo pecamos. Le declaramos la guerra a Dios. Cruzamos el límite, nos rebelamos contra Dios cada vez que usted y yo pecamos. Cruzamos ese límite. Una segunda palabra que usa David para expresar su maldad es la misma palabra, maldad. La encuentra también en esos dos primeros versículos, maldad. Maldad es iniquidad o perversión. Cuando hablamos de maldad estamos hablando de la depravación total, estamos hablando de ese pecado original, de esa inclinación suya y mía natural hacia todo lo que es opuesto a Dios. Así nacemos todos. Y luego David utiliza una tercera palabra para declarar la maldad de su pecado, y es la misma palabra, pecado. Pecado significa errar al blanco. Así que lo que está haciendo David aquí es confesando que él es incapaz de llegar al nivel de perfección, de santidad, de pureza de Dios por sus propios medios. Estamos hablando de la incapacidad humana para agradar a Dios. No podemos por nosotros mismos, no podemos ni queremos. Así que David mira sus propias rebeliones, mira sus propias maldades, mira sus propios pecados, y esto lo lleva a un clamor desesperado. Y aquí viene lo segundo. ¿Cuál es el fundamento de ese clamor desesperado? ¿Sobre qué base hace ese clamor desesperado delante del Señor? Y los versículos 1 y 2 nos dice que el fundamento o la base de ese clamor es la misericordia de Dios. David descansa en la misericordia de Dios porque sabe que su Dios es misericordioso. Por eso en el versículo 1 él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Hermanos, cuando hablamos de la misericordia de Dios, estamos hablando de esa disposición bondadosa del Señor a perdonar una y otra vez nuestros pecados. Estamos hablando de su amor siempre fiel, estamos hablando de su gracia que permanece siempre a pesar de nosotros. Se ha dicho que la misericordia de Dios es el único fundamento sobre el cual un pecador se puede acercar a Dios. La misericordia de Dios es el único fundamento sobre el cual un pecador se puede acercar a Dios. Y piense por favor en esto. Dios es santo, pero nosotros somos pecadores, así que no es su santidad el fundamento sobre el cual un pecador se puede acercar a Dios. No podemos acercarnos a Dios porque Él es santo. Dios también es justo y por tanto tampoco podemos acercarnos a Dios por su justicia. Si nos acercamos a Dios por su justicia, moriríamos. Dios también es sabio y sin embargo nosotros somos necios, así que tampoco es su sabiduría el fundamento sobre el cual un pecador se puede acercar a Dios. Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, omnisciente, Él es eterno, pero ninguno de esos atributos de Dios pueden ser el fundamento para que un pecador se acerque a Él. En cambio, cuando pensamos en la misericordia de Dios, cuando sabemos que Dios es lento para la ira y grande en misericordia y bondad, cuando sabemos que Él es misericordioso, entonces el pecador encuentra esperanza y sabe que puede acercarse a ese Dios que es lleno de misericordia. Así que David clama primeramente por la maldad de su pecado y acude a Dios porque Él es misericordioso. Quien quiera encontrar el perdón de sus pecados debe de comenzar aquí, con un dolor piadoso que lo lleve a clamar a Dios basado o fundamentado en la misericordia de Dios. Y hermanos, ¿no es acaso la misericordia de Dios lo que nos mueve a nosotros una y otra vez a orar a Él?
¿Qué sería de nosotros si el Señor no fuera misericordioso? ¿Acaso usted y yo podríamos acercarnos a Él? Con toda seguridad que no podríamos hacerlo. Así que gracias a Dios por su grande misericordia. Y desde ya, hermano, le pido que haga en oración o pida en oración que el Señor siempre produzca en nosotros ese dolor piadoso por nuestros pecados que nos lleve a clamar a Él una y otra vez. A veces creemos que una simple oración pidiendo perdón al Señor es suficiente. Y hermano, sucede que no es suficiente. Cuando una oración solamente es una oración, pero carece de ese dolor piadoso en el corazón a causa de nuestros pecados, no vamos a encontrar el perdón. Para ser perdonados es necesario un dolor piadoso, un auténtico arrepentimiento, y ese arrepentimiento no lo produce usted ni lo produzco yo, es un arrepentimiento que solamente Dios puede producir en el corazón. Así que se hace necesario que continuamente usted y yo estemos pidiendo al Señor, Señor, produce en mi corazón ese dolor piadoso, porque yo mismo no lo puedo producir. Esa mentira de Satanás, peca que después puedes pedir perdón, eso es una mentira absoluta. Nosotros no podemos pecar pensando que luego yo voy y pido perdón y con eso es suficiente. Es necesario ese arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Si no hay dolor piadoso, no hay perdón. Así que pida al Señor continuamente, Señor, dame ese dolor piadoso, dame un verdadero arrepentimiento sobre la maldad de mis propios pecados. Hazme ver mi propia maldad. En los versículos 3 al 6, después de ese clamor producido en nosotros precisamente de ese dolor piadoso, nos lleva a una confesión de la maldad de mi pecado. El dolor piadoso nos lleva a clamar al Señor y en segundo lugar nos lleva a confesar la maldad de nuestro pecado. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Los versículos 3 al 6 nos enseñan por lo menos 3 elementos necesarios en la confesión de nuestro pecado, porque no basta con clamar al Señor por su misericordia, hay que confesar el pecado. Pero ¿cómo hemos de confesar el pecado? Bueno, los versículos 3 al 6 nos dan por lo menos 3 elementos esenciales de la confesión del pecado. ¿Cómo confesar el pecado? Y permítame utilizar por lo menos 3 palabras. 1, conciencia. 2, comprensión. 3, convicción. Conciencia, comprensión y convicción de pecado. Lo primero, en el versículo 3, conciencia de pecado. Para confesar el pecado delante del Señor es necesario conciencia del pecado, y por eso David en el verso 3 dijo, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Hermano, note lo que está haciendo David en el versículo 3. Él está siendo consciente de su propio pecado. Él reconoce que lo que ha hecho es pecado. Vaya al Salmo 32, versículos 3 y 4, y note incluso, recuerde que el Salmo 32 va después del Salmo 51. Y entonces David incluso atribuye esa aflicción, ese desgaste físico a su propio pecado. ¿Por qué esta aflicción? ¿Por qué este desgaste físico? ¿Por qué esta enfermedad? Por su pecado, dice David. En el versículo 3 y 4 del Salmo 32 dice, mientras callé, mientras oculté mi pecado, mientras no confesé mi pecado como debía hacerlo,
Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es decir, el pecado no confesado no solamente puede afectar nuestra alma, sino que incluso puede afectar nuestro cuerpo. Para confesar el pecado, el primer elemento necesario es tener conciencia de que pecamos. Y hermano, quizá usted puede estar pensando, bueno, pero es que eso es muy obvio. Ser consciente de que pecamos, bueno, yo creo que eso es obvio. Pero es que sucede, hermanos, que a veces nosotros, aunque esto nos suene obvio, a veces no creemos que lo que estamos haciendo es pecado. Y ese es el problema. No hay conciencia de pecado. Incluso a veces le cambiamos el nombre a las cosas y tratamos de silenciar la voz de nuestra propia conciencia que nos dice eso se llama pecado, pero nosotros decimos no, eso no es pecado, eso más bien es otra cosa. Hermanos, si queremos confesar nuestros pecados delante del Señor, se hace necesario ese primer elemento, conciencia de pecado. Eso quiere decir que tenemos que llamar al pecado, pecado. Un segundo elemento, para confesar el pecado también es necesario, versículo 4, comprensión de pecado, comprensión de pecado. Es decir, entender qué es el pecado, entender la gravedad del pecado. Mire el versículo 4, David como lo dice, contra ti solo he pecado. ¿Contra quién? Contra el Señor. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David sabía que había pecado contra Urías. David sabía que había pecado contra Betsabé. David sabía que había pecado contra todo el pueblo. Pero eso no era lo peor. Lo peor es que había pecado contra Dios. Y por eso David dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hermanos, el pecado es transgresión de la ley de Dios. Por tanto, todo pecado, aunque también afecte a otros, en primer lugar, lo cometemos contra Dios. Así que todo pecado, por pequeño que nos parezca, es grave porque lo estamos haciendo contra el mismo Dios que es santo. David entendió que su pecado ofendía al soberano Dios del universo. David comprendió esto y entonces en el versículo 4 él pudo decir que lo que Dios dice es justo. Mire el versículo 4, segunda parte. Para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Señor, yo pequé contra ti, tú eres santo. Y cuando tú te ofendes con mi pecado, tú eres justo al ofenderte. Hermanos, cuando usted y yo pecamos, lo hacemos contra el Dios santo primeramente. Cuando a usted se le pase por la cabeza decir una mentira piadosa, que sabemos que eso no existe, una mentira es una mentira, no piense que solamente lo está haciendo contra esa persona a quien le va a decir esa mentira piadosa. Recuerde que lo estamos haciendo es contra Dios. Violamos su santa ley y por tanto no hay pecados pequeños. Hermanos, para confesar el pecado, entonces, es necesario tener conciencia del pecado, pero también comprensión del pecado. Tercero, en los versículos 5 al 6, para confesar el pecado también se necesita convicción de pecado.
convicción de pecado. Conciencia, comprensión y convicción de pecado. David sabe que peca porque es pecador. Y como lo hemos dicho antes, no se es pecador porque pecamos, sino que pecamos porque nuestra naturaleza es ser pecadores. Así que cada vez que usted y yo pecamos, lo que estamos dando fe es de que ciertamente nacemos contaminados por el pecado. No son los pecados que cometemos los que nos hacen pecadores. Nosotros ya nacemos pecadores, así que el problema suyo y mío es nuestra naturaleza caída. Y por eso David lo confiesa en el versículo 5. He aquí en maldad he sido formado. Señores, que esa es mi naturaleza. Y en pecado me concibió mi madre. David entonces tenía la convicción de que él peca por naturaleza. En otras palabras, soy pecador de nacimiento. David sabía que el problema no era solo ese pecado con Betsabé. El problema era su naturaleza. Una naturaleza manchada por el pecado. Es como si David en ese versículo 5 dijera: nunca he vivido ni un solo instante de mi vida sin ser pecador. Siempre he pecado. Esto no es asunto de un pecado con Betsabé, esto es un asunto de una naturaleza corrompida por el pecado. Y entonces David asume su propia responsabilidad en su propio pecado. Podemos decir, David no hizo como hizo Adán, la mujer que me diste por compañera. David no hizo como Adán en el sentido de que puso a otros como responsables, sino que David dice, es que mi naturaleza es pecadora. Yo soy responsable de mi propio pecado. Y así pues David sabe que es su interior el que está contaminado totalmente. En otras palabras, depravación total. Todo nuestro ser completamente está contaminado por el pecado. Y sucede que ese interior contaminado por el pecado es contrario a lo que Dios ama. Por eso lea el versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, en lo interior, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Mire qué especial lo que está diciendo David en ese verso 6. Está diciendo que por la obra del Señor él pudo entender que él necesitaba no solamente el perdón de sus pecados, sino una nueva naturaleza. Porque tengo algo interior, mi alma, mi ser interior está contaminado por el pecado. Puedo ser perdonado, pero necesito también ser purificado. Y piense en esto, hermano, porque qué importante es esto. ¿De qué nos serviría a nosotros ser perdonados si no fuéramos purificados? O permítame decirlo de otra manera, ¿de qué nos serviría a usted y a mí que el Señor nos perdonara, pero no nos cambiara el corazón? Lo que sucedería es que volveríamos a pecar y volveríamos a pecar y volveríamos a pecar. Y eso es lo que está pidiendo aquí David. Señor, no solamente necesito tu perdón, Señor, yo necesito también que tú me cambies esta naturaleza pecaminosa. Así que David no solamente está confesando su pecado, David desea no volver a pecar. Y hermano, qué importante es eso. Piense por favor en eso. Cada vez que usted y yo confesamos nuestro pecado, hay en nuestro corazón un deseo genuino. Señor, este pecado por el cual yo te estoy pidiendo perdón ahora, yo deseo que tú me ayudes a no volver a cometerlo.
Yo no quiero pecar más, yo no solamente quiero que tú me perdones, yo quiero es que tú cambies mi corazón. Recuerde cómo lo estamos cantando hace un momento. Que mi corazón cambies tú, Señor. Qué importante que eso sí sea una realidad en nosotros. Porque como dice la palabra, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Hermanos, es necesario un clamor al Señor, que viene como consecuencia de ese dolor piadoso, pero es necesario también confesar nuestros pecados al Señor, y cuando confesemos nuestros pecados al Señor, necesitamos tener conciencia de que ciertamente lo que estamos haciendo, lo que hayamos hecho, es pecado, no tiene otro nombre. Necesitamos comprensión de que con mi pecado yo estoy ofendiendo al Dios Santo, y necesitamos esa convicción en nuestro corazón que nos lleve a nosotros a desear, Señor, lo que yo necesito es que cambies este corazón. Es decir, yo no quiero seguir en las mismas. Hermano, preguntémonos si estamos experimentando cada día un dolor piadoso que nos lleve a confesar así nuestro pecado al Dios de misericordia. Si no es así, tenemos que pedir esto al Señor. Y en tercer lugar, hermanos, un dolor piadoso que primeramente nos lleva a clamar al Dios de misericordias, que en segundo lugar nos lleva a confesar a Él nuestro pecado. Ese dolor piadoso también produce en nosotros una necesidad apremiante, urgente de ser perdonados. Una necesidad urgente o apremiante de ser perdonados. Y eso es lo que usted encuentra en los versículos 7 al 9. Hermanos, cuando Dios ha puesto ese dolor piadoso en nuestro corazón, sabemos que la mayor necesidad que tenemos usted y yo todos los días es de tener el perdón del Señor. Y entendemos que es una necesidad. No es algo opcional, no es un capricho, no es un gusto, es una necesidad de ser perdonados. David expresa su necesidad, por lo menos con 3 verbos que usted ve en los versículos 7 al 9. 3 verbos que utiliza David en esos versículos para expresar su necesidad de perdón, de ser perdonado. Y permítame comenzar con el que usted encuentra en el versículo 7, en la segunda parte del versículo 7. Allí David dijo: lávame, lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Lávame, ese primer verbo. Lávame. Señor, yo necesito ser perdonado, y entonces David dice: lávame. La palabra que utiliza David allí se puede traducir también como púrgame. Púrgame. Y usted sabe qué es purgar. Y por supuesto David está hablando: púrgame de mi pecado. Así como cuando usted utiliza purgantes para otras cosas, para quitar cualquier rastro de cosas que no deben de estar ahí, David está diciendo: púrgame de mi pecado. Es como si David dijera: Señor, que toda mancha, por pequeña que sea, por insignificante que parezca, que toda mancha de pecado que esté en mí sea completamente eliminada. Púrgame de mi pecado.
Y por eso es tan especial ese versículo de Isaías, en el capítulo 1, versículo 18, cuando Isaías más adelante diría: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. David expresa su necesidad de perdón diciendo: púrgame de mi pecado. Un segundo verbo usted lo encuentra en el versículo 9. El verso 9 dice: esconde tu rostro de mis pecados y, este es el verbo, borra todas mis maldades. Esconde tu rostro de mis pecados. No los mires, como uno de los salmos también nos dice: si el Señor se fijara en nuestros pecados, ¿quién podría permanecer en pie? Y entonces David dice: esconde tu rostro de mis pecados, no los mires, mejor borra todas mis maldades. Y hermano, ¿qué evoca en su mente la palabra borrar? Yo creo que cuando David utiliza esa palabra borrar, está evocando un acta donde están escritos sus pecados. El acta de sus pecados cometidos, está diciendo David: borra, Señor, esa acta que hay contra mí, que está escrita con mis pecados, con mis muchos pecados. Y hermano, si usted piensa en su propia vida y en la mía, usted sabe inclusive cómo a veces se ha hablado de la vida o de nuestras vidas como libros. A veces se usa inclusive la frase: ay, es que fulano es un libro abierto. Bueno, puede que usted y yo seamos libros abiertos, pero libros abiertos escritos de muchos pecados. Nuestras vidas, su vida y mi vida son libros, sí, pero escritos con muchos pecados. Y David sentía lo mismo, y entonces él dice: Señor, borra esos libros sucios. Y hermanos, qué especial es esa imagen en el Salmo. Vaya por favor a Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Qué especial es esa imagen. Yo creo que esa imagen está evocando precisamente lo que Cristo Jesús ha hecho por su pueblo. Colosenses 2, versículo 13, el apóstol Pablo escribió a los creyentes en Colosas: y a vosotros, estando muertos en pecados, imagínense esos libros bellos, así como los suyos y el mío, y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué hizo Él? Os dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
¿Qué fue lo que hizo el Señor? En la cruz clavó esas actas de nuestros pecados. Y por eso David dice, Señor, bórralos. Qué importante para nosotros a veces que se borren sus malos registros en Datacrédito, por ejemplo. Y de pronto ya alguien pasa y dice, ay, yo ya me siento tan tranquilo, hermano, imagínese que ya no tengo ningún registro negativo en Datacrédito, después de tantos años. Sí, hermano, maravilloso, gracias a Dios, ojalá que no vuelvas a ponerte en mora. Y a veces nos preocupamos por otros registros. Qué importante es que el banco me dé un certificado de paz y salvo de que ya pagué el crédito. Claro que sí es importante. Sí es importante. Pero hermanos, algo más importante que eso es que sean borrados nuestros pecados de ese libro de nuestras vidas. David, cuando pide estas cosas, él lo hace porque él entendía también el alto costo que tenía que pagarse para poder borrar esos pecados. Y entonces, por eso dijo en el versículo 7, el primer verbo, purifícame con hisopo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Hermanos, el hisopo era una planta pequeña, como una pequeña rama, que algunas veces el pueblo de Dios lo utilizaba como una especie de un cepillo. En algunos casos también el hisopo se usó, por ejemplo, en el templo para rociar sangre. El hisopo aparece por primera vez en la Pascua, cuando el Señor mandó a que pusieran sangre en los dinteles de las puertas donde habían los niños del pueblo de Dios, los primogénitos, para que no murieran cuando pasara el ángel de la muerte. Y entonces cogieron el hisopo, lo untaron de sangre y pintaron. Y en las casas donde estaba pintado con sangre, no murieron. Hermanos, cuando David está diciendo, purifícame con hisopo y seré limpio, lo que está diciendo es purifícame con tu sangre, oh Señor, y seré limpio. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. David apuntaba a Cristo. Hermanos, ¿cómo debemos acercarnos a Dios para ser perdonados? Debemos acercarnos con un dolor piadoso solo por la sangre de Cristo. Solo por la sangre de Cristo. Hermanos, la vida en Cristo comienza con un dolor piadoso, pero a causa de nuestro pecado remanente continúa con un dolor piadoso. Yo no estoy hablando solamente para aquellos que no son cristianos, yo estoy hablando para los que son cristianos. Si usted es cristiano, el dolor piadoso debe permanecer. El llamado al arrepentimiento, el llamado a ese dolor piadoso, hermanos, siempre está vigente. El llamado al arrepentimiento no es un llamado solamente para los que están todavía en el mundo muertos en sus delitos y pecados.
El llamado al arrepentimiento es un llamado para todo pecador. Si es usted pecador, entonces el llamado al arrepentimiento es para usted y es para mí. Si te sabes pecador, has clamado al Dios de la misericordia. Pides al Señor cada día que produzca en tu corazón un dolor piadoso que te lleve a clamar a Él, a confesar tu pecado, para encontrar en Él el perdón por la sangre de Cristo. Yo confío en que sí. Le invito a que memorice esta semana el versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Oremos. Padre, produce en nosotros ese dolor piadoso, ese verdadero arrepentimiento, Señor, sobre nuestros pecados, sobre nuestra maldad. Haznos entender la gravedad de nuestro pecado. Haznos, Señor, conscientes de nuestro pecado. Enséñanos, Señor, a llamar pecado lo que es pecado. Guárdanos, Señor, de ponerle otros nombres a fin de aquietar o de silenciar nuestra propia conciencia. Señor, si es pecado, que lo reconozcamos como tal, y que ese dolor en nuestro corazón que tú produzcas por tu Espíritu en nosotros nos lleve continuamente a clamar delante de ti, a invocar, Señor, tu nombre, el nombre del único Dios que es misericordioso, el único Dios vivo y verdadero, que no solamente es justo, santo, poderoso, sino que además eres misericordioso, y por esa misericordia es que nosotros podemos acercarnos, Señor, a ti. ¿Qué sería, Señor, de nosotros si tú no fueras misericordioso? Gracias por tu misericordia. Ayúdanos, porque aunque hemos sido, Señor, perdonados, aún somos pecadores. Y cada día, Señor, necesitamos acercarnos a ti y pedir perdón, pero que no sea, Señor, solamente una frase bonita de pedir perdón, sino una frase que nace precisamente de un corazón donde tú, Señor, hayas puesto un auténtico arrepentimiento para que podamos, Señor, ser perdonados. Gracias, Padre, por este salmo que nos exhorta, que nos consuela, que también nos redarguye. Gracias, Señor, porque así es tu palabra. Tu palabra es salud para tu pueblo. Tu palabra es salud para los que creen en tu nombre. Enséñanos, Señor, un verdadero dolor piadoso en nuestro corazón. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.